Bien, entonces prácticamente esta parte de la tercera ley ya hemos visto un poco de manera general, ¿no? Cómo trabaja y todo aquello. Más que todo, el ingeniero lo que hace enfoque aquí es en el equilibrio térmico. Ahora vamos a ver lo que es un nuevo concepto, que es el cambio de energía libre de Gibbs. El cambio de energía libre de Gibbs es un estadístico, no es un estadístico, de mal. Es un valor que me va a permitir a mí determinar si es que una reacción es factible o si una reacción no es factible, ¿no? Dependiendo de si me sale un valor positivo o un valor negativo. Y para ello vamos a ver el problema que se puede apreciar en pantalla, que me dice lo siguiente. Un gas sufre una transformación de 5 litros a 30 litros a la temperatura de 300 grados Kelvin. Calcule el cambio de energía libre de Gibbs para esta transformación, así como el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Ahora bien, vamos a ir viendo qué datos tenemos. Estamos viendo que se trata de un proceso de expansión. El gas está aumentando su volumen desde un volumen 1 de 5 litros hasta un volumen 2 igual a 30 litros. ¿Qué más podemos apreciar? Esto se está efectuando a la temperatura de 300 Kelvin. ¿Y qué característica podemos ver aquí? Que la temperatura se va a mantener como una constante. Ahora bien, me pide ya lo que es el cambio de energía libre de Gibbs. ¿Cómo vamos a calcular ahora lo que es el cambio de energía libre de Gibbs? De manera un poco sencilla y un poco directa, a temperatura constante, nosotros podemos considerar lo siguiente, que la derivada del cambio de energía de Gibbs va a ser igual a el volumen por una diferencial de presión. Claro, esto tiene su origen en otra fórmula. Prácticamente lo que es esta parte de las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz son 8 ecuaciones y estas 8 ecuaciones se desglosan en otras ecuaciones más, dependiendo a qué variables se mantenga como constantes, qué variables se llega a derivar, entre otros, ¿no? Entonces, para este caso en particular, lo que tenemos es esto, que la derivada del cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a volumen por lo que va a ser una diferencial de presión. Ahora bien, esto a temperatura constante, ¿no? Como ya les mencionaba. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es un dato de volumen, pero aquí hay una situación. Tenemos que resolver lo que es esta diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nosotros esta diferencial? A partir de la ecuación del PV ¿no? La ecuación de los gases ideales, de donde nosotros vamos a saber que el volumen va a ser igual a el número de moles, RT, dividido entre la presión. Entonces, si yo reemplazo lo que es esta ecuación en mi ecuación derivada, entonces yo voy a tener que la derivada del cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a el número de moles RT, diferencial de presión sobre presión. Entonces, si yo hago los cálculos pertinentes, yo voy a obtener que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a el número de moles RT, logaritmo natural de mi volumen final, que llegaría a ser mi volumen 2, dividido entre mi volumen, no es volumen, es presión, presiones. Estamos trabajando con el dato de presión. Entonces va a ser presión final, que llegaría a ser presión 2, dividido entre presión 1. Ahora bien, esta fórmula, ¿qué es lo que me va a dar? Me está dando directamente lo que es el cambio de energía libre, ¿no? Esto va a ser directamente lo que es mi cambio de energía libre. Ahora bien, aquí tenemos la situación de que nosotros no tenemos lo que es el dato de presión en el problema. A mí me está dando dato de volumen. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Como estamos considerando un proceso ideal, siempre consideramos un proceso ideal, entonces yo puedo aplicar lo que es la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle que me dice que el volumen 1 sobre el volumen 2 va a ser igual a la presión 2 sobre el volumen 1. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación esta equivalencia, yo voy a tener que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a el número de moles, la constante R, la temperatura, logaritmo natural de volumen 1
sobre lo que va a ser mi volumen 2. Entonces ya tengo lo que es esta expresión para calcular lo que va a ser mi cambio de energía libre. Ahora bien, vamos a reemplazar datos entonces. El número de moles, creo que no me está dando el número de moles, ¿no? Si no me está dando lo que es el número de moles. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Podemos asumir que estamos trabajando con un mol de sustancia, ¿no? Por 8,314, esto expresado en Joule, por cada grado Kelvin, mol. Esto multiplicado por la temperatura constante, que va a ser de 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Multiplicado por el logaritmo natural de lo que va a ser mi volumen inicial que va a ser de 5 litros, sobre mi volumen final, que va a ser de 30 litros. Entonces, ¿cuánto sale, por favor, lo que es el cambio de energía libre de Gibbs para el problema? Menos 4.469.01. Menos 4.469,01. Gracias. Entonces, este valor, ¿qué es lo que me está diciendo? Como estamos obteniendo un valor negativo, me está diciendo que el proceso es espontáneo, que puede ocurrir naturalmente. Ahora bien, vamos a calcular lo que es el cambio de energía libre, el cambio de entalpía, pero como nosotros ya sabemos, estamos hablando de un proceso a temperatura ser igual a 0. Ahora bien, tenemos una tercera relación más. Esta relación, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que mi cambio de energía libre va a ser igual a mi cambio de entalpía menos la temperatura por la variación del cambio de entropía. Entonces, como mi cambio de entalpía va a ser 0, de manera automática lo que tenemos es que el cambio de energía libre va a ser igual a menos la temperatura por el cambio de entropía. Y de aquí lo que podemos hallar entonces llega a ser mi cambio de entropía. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a menos el cambio de energía libre dividido entre la temperatura. A lo cual obtenemos que esto va a ser igual a menos, a ver cómo es esto. El cambio de energía libre que va a ser menos 4.469,01 joules. Todo esto dividido entre la temperatura isotérmica, que va a ser de 300 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto va a salir ese valor, por favor? $14.90. Gracias. 14,90 está expresado en joules por cada grado Kelvin. Y prácticamente para un proceso de transformación, ya sea expansión o compresión, a temperatura constante, se trabaja de esta manera. Prácticamente solo se estudia esos dos casos, no existe una mayor variación, ya que de esto tendríamos que también estudiar, ¿no? En caso de que alguna de las otras variables se mantenga como constante. Sin embargo, prácticamente el estudio no se hace, ya que ya es un análisis mucho más profundo y mucho más complicado. Simplemente se ve este tipo de problemas. Ahora, realmente, los ejercicios que comúnmente mete el ingeniero, aunque ahora no sé, ahora no te lo que siempre, ¿qué pasó aquí? Prácticamente lo que el ingeniero comúnmente suele preguntar son ejercicios de este tipo, ¿no? Este problema me dice lo siguiente: una reacción química ha sido estudiado termodinámicamente en un rango de temperaturas de 300 a 800 grados Kelvin y a presión constante. Del estudio termodinámico se ha logrado obtener una ecuación del cambio de energía
en función de la temperatura. Esta ecuación es el cambio de energía libre y me da, ¿no? ¿Cómo es la ecuación? El inciso A me pide hallar a qué temperatura la reacción es termodinámicamente factible. E inciso B, calcular delta G, delta H y delta S por encima de la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a ir resolviendo esto y primeramente vamos a ir con el inciso A. Pero antes de poder empezar a resolver todos estos problemas, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. De manera general, se considera que el cambio de energía libre de Gibbs, cuando el valor es positivo, el problema no es factible o no es espontáneo, dicho de otro modo. Es negativo, es factible. Sin importar qué valor sea, siempre va a ser factible, siempre y cuando el cambio de energía libre sea negativo. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio para cualquier proceso me dice lo siguiente, que en el punto de equilibrio el cambio de energía libre de Gibbs siempre va a ser cero. Esto va a ser en el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio. Entonces, como podemos ver, y de manera general, aquí lo que se estudia, el ingeniero, lo que vemos con el ingeniero es el diagrama de Ellingham. Este diagrama de Ellingham, ¿qué es lo que hace? Hace un versus, ¿no? El diagrama de Ellingham no es más que el cambio de energía libre de Gibbs versus lo que va a ser la temperatura. Por eso aquí en esta parte me está dando lo que es un rango de temperaturas. Y prácticamente sería sencillo, ¿no? Hacer de manera un poco analítica el problema, pero el asunto es que al ingeniero eso no le gusta mucho. Lo que prefiere que hagan es que dibujen el diagrama de Ellingham y a partir del diagrama se responda a todas las interrogantes que se esté pidiendo. Y para eso yo voy a utilizar como ayudita el Excel, ¿ya? Yo voy a usar como ayudita el Excel para poder graficar. Y necesito esto. Entonces ¿qué tenemos aquí? Entonces, prácticamente aquí llegaríamos a tener lo que es mi ecuación, que se ha desconfigurado. Perdón. Aquí. Ahí está. Esta es la ecuación termodinámica que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer y hallar datos de este delta G en función de lo que va a ser la temperatura. Entonces aquí tengo lo que es la temperatura, que está expresada en grados Kelvin. Y aquí tengo lo que va a ser mi delta G. Esto está expresado en kilocalorías. Kilocalorías. También lo voy a agrandar acá. Ya. Entonces, como podemos ver aquí técnicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es hallar delta G a las diferentes temperaturas. Según el problema, tengo que trabajar desde 300 a 800 grados Kelvin. Entonces, yo voy a graficar desde 300, luego voy a sacar 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, creo que va a ser mucho. 700, 700, 750 y por último va a ser 700, no, 800 sería, ¿no? 800. Pucha. Ya. Entonces, a partir de esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar simplemente lo que es este valor, la temperatura, en la fórmula. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula? Me está diciendo que es 24.500 menos 25,60 multiplicado por lo que va a ser la temperatura, que va a ser de 300 para el primer caso. Esto más 5,40 por el logaritmo natural de la temperatura, ¿no? Que va a ser 300. Pucha. Qué raro. Qué raro, ¿qué pasa aquí? Pucha. Ah, no. Con razón. Ya. Entonces, este es el cambio de energía libre a la temperatura de 300 grados Kelvin.
Entonces yo simplemente voy a arrastrar la fórmula porque prácticamente va a ser el mismo análisis para todos. Ay, ¿en serio? Y podemos hallar los valores del cambio de energía libre de Gibbs a las diferentes temperaturas, ¿no? A 450 es 13.000 y así sucesivamente. Valores muy altos de salida. Entonces yo con estos datos, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿En serio? Ay. Entonces yo con estos datos que acabo de hallar, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es realizar el versus, ¿no? Lo que les decía, el cambio de energía libre. Voy a dibujar versus la temperatura. Y prácticamente esta es la curva que se obtiene. Esta es la curva que se obtiene. Y el cambio de energía libre está en kilocalorías. Yo le voy a copiar este gráfico y me voy a ir al Word. Entonces, a partir de este diagrama de Ellingham, que es lo que acabamos de hallar, es que se resuelve todo el problema. Entonces, para el inciso A, ¿qué es lo que nos pide hallar el inciso A? Me pide hallar a qué temperatura la reacción es termodinámicamente factible. ¿A qué reacción es termodinámicamente factible? Entonces yo voy a ir a mi gráfico, ¿no? Para el inciso A. ¿Y qué requisito tiene que tener para que la reacción sea termodinámicamente factible? Que el cambio de energía libre va a ser tiene que ser un valor negativo. Entonces, como podemos ver, a partir del rango que me está dando, en ningún punto el cambio de energía libre es negativo, ¿no? Esto es el cambio de energía libre y esto es lo que llega a ser la temperatura expresada en grados Kelvin. Entonces, como podemos ver, en ningún punto lo que es el cambio de energía libre de Gibbs es un valor negativo. Entonces, qué es lo que puedo responder yo? Podemos responder lo siguiente. Dentro del rango, no se puede determinar el punto de equilibrio. Entonces, en caso de que dentro del rango de temperaturas dentro de este rango de temperaturas que en el problema les dé, no puedan hallar lo que es este punto de equilibrio, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es lo siguiente. Nosotros podemos alargar lo que es los datos y ver, ¿no? En qué sentido tenemos que ir aumentando o disminuyendo datos. En este caso podemos ver que prácticamente el cambio de energía libre de Gibbs está disminuyendo a medida que se está incrementando lo que es la temperatura. Entonces, veremos qué es lo que pasa si es que aquí yo le aumento dos datos, ¿no? Entonces voy a aumentar hasta 1000, a ver, le pondremos, hasta 1000. Hasta 1000, a ver qué es lo que pasa. Entonces ya podemos apreciar que en este punto ya hay un cambio en el cambio de energía libre de Gibbs, ¿no? De 950 a 1000. Entonces yo lo voy a ampliar lo que es esta selección de datos y vamos a ver cuál llega a ser mi temperatura de equilibrio. ¿Esto puede llegar a pasar? Claro que puede llegar a pasar. Es una situación común que pueda pasar este tipo de casos. A ver, lo voy a copiar y me voy a venir aquí. Está bien. Entonces, este llega a ser mi nuevo gráfico, considerando un incremento en la temperatura hasta 1000. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Aquí podemos ver en el eje X lo que llega a ser esta parte, ¿no? En este punto, el cambio de energía libre de Gibbs es 0. Entonces, en este punto prácticamente llegaría a estar lo que es mi punto de equilibrio, ¿no? Mi punto de equilibrio llegaría a estar en esta parte. Entonces, yo veo más o menos, ¿no? Hay que tener buena vista para eso también. Hasta aquí más o menos son 850. Hasta aquí es 900. 950. Sí, ¿no? Unos 955 debe ser la temperatura de equilibrio. Entonces yo digo que la temperatura de equilibrio puede ser de unos 955 grados Kelvin. Y en la respuesta, ¿cómo tiene que estar? La temperatura
de equilibrio es aproximadamente 955 grados Kelvin. Esto porque no podemos ver, ¿no? Como estamos haciendo de manera gráfica, no podemos ver con exactitud cuánto es la temperatura de equilibrio, pero ustedes lo pueden colocar aquí como un cálculo adicional, y estoy enfatizando eso, como un cálculo adicional, a cero, igualar esta ecuación a cero, y despejar lo que es la temperatura, Ahora bien, el inciso me pide ya calcule delta G, delta H y delta S por encima de la temperatura. Entonces vamos a hallar lo que es vamos a hallar lo que es para el inciso B, entonces el cambio de energía libre. B. Entonces vamos a hallar que la temperatura que sea mayor es la condición. Entonces, como dice, a una temperatura mayor a la temperatura de equilibrio, entonces podemos usar cualquier dato. En este caso yo voy a decir que la temperatura de estudio va a ser 1000. Ustedes pueden considerar otro valor, ¿ya? Es por esta manera también que el ingeniero detecta si es que están copiando o están haciendo trampa. Si aquí varios coinciden en una misma temperatura, entonces hay la opción de que estén copiando y ahí también el ingeniero reduce puntos. Entonces traten de hacer alguna temperatura diferente, ¿no? Que sea pero mayor a los 955 grados Kelvin. Es decir, que sea mayor, perdón, que sea mayor la temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a hallar lo que es el Kelvin, ¿no? Y eso prácticamente ya lo hemos hallado aquí. Uy, no es esto. A 1000 grados centígrados, a 1000 grados Kelvin diré, el valor es de menos 1062,70. Es de menos 1062,70. Está expresado en joules. Ahora bien, tenemos que hallar lo que es el cambio de entalpía y lo que es el cambio de energía, no, el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Por una parte, lo que tenemos que hacer es hallar ya sea cambio de entalpía o también ya sea lo que es el cambio de entropía. Podemos hallar cualquiera de los dos, ya que como nosotros sabemos, tenemos una relación más, ¿no? La relación que me dice que delta G es igual a delta H menos la temperatura. Un dato basta. Con que hallemos un dato basta. Pero aquí hay una situación algo complicada, ¿no? Estamos trabajando a lo que es una temperatura definida, que en este caso es de 1000 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con lo que es el cambio de entalpía? Tal vez algunos piensen que ¿cómo es esto? Que el cambio de entalpía puede llegar a valer cero. Y es lo que vamos a verificar ahora. Aparte de esta relación que estamos viendo, existe otra más. Esta relación me dice lo siguiente: entre la temperatura, todo esto diferencial de temperatura, y esto a presión constante, cambio de entalpía dividido entre la temperatura elevada al cuadrado. Entonces, vamos a ir por pasos, ya vamos a ir por pasos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es hallar lo que es el cambio de energía libre dividido entre la temperatura, va a ser esta, 24.500. Entonces, la ecuación me dice que es de 24.500 menos 25,60 de la temperatura más lo que va a ser 5,40 logaritmo de la temperatura. Y todo esto me dice hay que dividir entre lo que va a ser la temperatura. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada del cambio de energía libre respecto de la temperatura? Esto va a ser igual a 24.500 dividido entre T, esto menos 25,60 y más 5,40 logaritmo natural de T, todo esto dividido entre T. Ya hemos hallado lo que es el primer término. Ahora hay que dividir respecto de la temperatura. Vamos a hallar la diferencial de esto. Entonces vamos a hallar ahora lo que es la derivada de delta G sobre T, diferencial de T. ¿Qué va a ser igual a esto entonces? Derivada de esto va a ser igual a menos 24.500 sobre T al cuadrado. Menos, esto se va a volver cero porque derivada, más, entonces,
Esto tenemos aquí la derivada de un cociente. Pero yo esto lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Yo lo voy a hacer de otra manera. Entonces, ¿hasta qué va a ser igual? Sabemos que por cálculo, esto se puede hacer como la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Entonces va a ser la derivada de 5,40. 5,40. Esto es constante. La derivada del logaritmo de t, que va a ser t. 5,40 sobre t, ¿no? Ahora haremos apartito esto. Como decía, va a ser por la derivada del primer término, que va a ser 1 sobre t. Por el segundo sin derivar, que es 1 sobre t también, ¿no? Esto más 5,40, que es constante, no se hace nada. Por el primero sin derivar, logaritmo de t. Por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es menos t al cuadrado. Menos t elevado a menos 2, ¿no? Entonces aquí tenemos que la derivada de la diferencial, el cambio de energía libre respecto a la temperatura, va a ser igual a menos 24.500 t cuadrado. Esto más 5,40 t cuadrado. Y esto más 5,40 sobre logaritmo de t. No, ¿cómo que logaritmo de t? Multiplicado por lo que va a ser el logaritmo de t. Logaritmo de t y dividido entre t al cuadrado. Y esto aquí es menos, ¿no? Aquí es menos. Esto va a ser menos. Ahora bien, para que no se confundan, esto más lo copiaré nomás. Entonces esto va a ser la derivada de delta G respecto de t y, ¿cómo estamos? Esto prácticamente llega a ser la derivada de delta G respecto de t y todo eso diferencial de t. Ahora bien, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice la regla? Que esto va a ser igual a menos el cambio de entalpía dividido entre t al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con el t al cuadrado? Se va a simplificar. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final? Vamos a obtener que el cambio de entalpía va a ser igual a 24.500 menos 5,40 y esto más 5,40 logaritmo de t. Entonces vamos reemplazando datos. Tenemos que delta h entonces va a ser igual a 24.500 menos 5,40 más 5,40 por logaritmo de 1000. ¿Cuánto sale entonces, por favor, el cambio de entalpía? $24,531.9. Gracias. Esto está entonces en kilos. Tenemos, ¿no? Lo que es ese valor. Y por último, lo que tenemos, nos faltaría ya llegaría a ser el delta S, que prácticamente llegaría a ser a mi delta G menos mi delta H sobre la temperatura. Y esto llegaría a ser menos, ¿no? Delta G, sí. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a mi delta G. ¿Cuánto era el cambio? Menos 1000, kilocalorías, no es joules. Ahí tenemos, Jorge. Menos 1062,70. Esto va a ser igual a menos 1062,70 menos el cambio de entalpía, que va a ser 24.531,90 y todo esto dividido entre lo que va a ser la temperatura. No, perdón. Entre la temperatura de estudio que llegaría a ser de 1000, ¿no? 1000 grados. Que va a ser de 1000 grados Kelvin. ¿Cuánto sale el cambio de entropía? Menos 23,47. 23,47. Y esto está en kilocalorías por cada grado Kelvin.
Comúnmente lo que el ingeniero sabe dar son problemas de este tipo, ya sea para teoría como también para laboratorio, ¿no? En laboratorio también suele hacer preguntas de este tipo. Y prácticamente lo que le interesa al ingeniero es esto, ¿no? Esto es real, ¿no? Para diversos procesos podemos hallar lo que es este delta G en función de la temperatura. Pero eso solo me sirve para un rango de temperaturas, como nos aquí en el problema. Pero nosotros podemos extenderlo esto considerando que podemos ampliar la selección, podemos ampliar la temperatura. Ahora bien, este es un primer caso que se puede... ¿Dónde sale esto, che? Ah, ya veo. Se va a cortar la clase, chicos, así que vuelven a ingresar, por favor, al mismo link. Vamos a ver dos problemitas más. Yo creo que ya se va a cortar. Actualización, esta cosa ya no da. Bueno, entonces continuemos. Ahora, este es otro anterior. ¿Qué me dice? Para el proceso de descomposición de una piedra caliza que tiene 88,90% en peso de carbonato de calcio y el resto son impurezas inertes. Se toman 400 gramos para dicho proceso y se obtiene una ecuación en función de la temperatura para determinar la energía libre de Gibbs, siendo la siguiente ecuación. Calcular, inciso A, la temperatura de equilibrio, inciso B, delta G, delta H y delta S a la temperatura de 100 grados Kelvin. Ahora bien, aquí como podemos ver, ya no me da lo que es el rango de temperaturas como en el anterior caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que tratar de evaluar lo que es esta ecuación y tratar de darnos un rango de temperaturas. Entonces, nuevamente yo voy a usar el Excel para poder hacer ese trabajito. Uy, ya, el Excel. Y vamos a hacer ese trabajo. Entonces, esta ya no llegaría a ser mi ecuación termodinámica, llegaría a ser esta otra. Ahora bien, vamos a evaluar a 200, vamos a evaluar hasta 800 grados, hasta 900 que sea. Esto lo borraremos. Evaluar ahora en este rango de temperaturas. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a igual a 18,400 más 40,55 por la temperatura, me está diciendo. Entonces, por 100, esto menos 10,22 por el logaritmo natural de la temperatura, que llegaría a ser 100. Entonces, este es el cambio de energía libre a 100 grados centígrados. Así va a ser a... ya creo. Entonces, prácticamente esta llegaría a ser de mi curva, ¿no? Pero aquí está una situación y este es un caso bastante interesante. Vamos a ver, de delta G por temperatura. Para serles sinceros, ya que ya hay la siguiente situación. Aquí podemos ver prácticamente lo siguiente. Hemos vuelto a realizar, ¿no?, el gráfico de delta G por la temperatura. Ahora bien, yo lo voy a prolongar lo que es, no podemos ver ni prolongando la recta hasta esta parte, alcanzamos lo que es el punto de equilibrio. ¿Esto por qué les digo? Como nosotros sabemos, a 0 grados Kelvin, esto siempre está en grados Kelvin, a 0 grados Kelvin, no existe movimiento molecular y esto se conoce como el cero absoluto. Entonces, en este tipo de gráficas, para el inciso A, me pide ya lo que es el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Aquí yo voy a decir que no punto de equilibrio. Este punto de equilibrio no existe, debido a que para que exista punto de equilibrio, esta recta tiene que cortar, ¿verdad? En el eje X, tiene que cortar en esta parte, ya que en este punto delta G es 0 y en el equilibrio el valor delta G efectivamente es 0. Pero como en este caso llegamos a 0 grados Kelvin y todavía no hemos llegado al equilibrio, entonces para este caso no existe un punto de equilibrio. Esta reacción no es termodinámicamente factible a ninguna temperatura. Eso es lo que me está diciendo el problema. Ahora bien, vamos al inciso B. El inciso B me pide ya delta G, delta H y delta S a 100 grados centígrados. Entonces ya hemos hallado delta G, ya hemos hallado delta G a 100 grados Kelvin. ¿Y esto cuánto era? 7,22. Ay, ¿qué pasó? 22,407, ¿cuánto era? 94. Esto está en calorías por cada mol. Esto está en calorías. Uy, ay,
Esto está entonces en mucho me cuesta el kilo. Es la mol. Ahora bien, aquí hay una situación. Aquí me está diciendo lo siguiente, que una piedra caliza tiene 88,90% en peso de carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y me dice que también tenemos 400 gramos. Entonces, primera instancia para este. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a los 400 gramos de pureza, que es 89,90%. Ahora bien, tanto de calcio. Entonces, para transformar, y decimos, ¿no? Según la regla básica de química, que un mol es igual a su peso molecular. Y el peso molecular del carbono, este valor, por favor, este resultado. 3.56. 3,56, gracias. 3,56 mol. Ahora bien, ahora con este valor recién podemos hallar lo que es mi cambio de energía libre a 100 grados Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar 22.407. No pues. Pucha, ahí está. 22.407,94. Esto expresado en calorías por cada mol. Y esto multiplicado por 3,56 mol. ¿Cuánto saldría eso, por favor? Setenta y nueve mil setecientos setenta y dos punto veintisiete. Gracias, calorías. Y este recién es mi valor aplicable para el problema. Este es el valor real. O también, si no quieren hacer esto, pueden explicar, ¿no? Aquí tenemos la ecuación para el cambio de energía libre por mol de sustancia, ¿no? Pueden hacer esto más, es recomendable que hagan este cálculo más, o pueden dejarlo aquí nomás, en esta parte, ¿no? Pues tienen que especificar siempre la ecuación del cambio de energía libre de Gibbs es por mol de sustancia, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos pide ayer lo que es el cambio de entropía, o el cambio de entalpía más, ¿no? Y tenemos una relación más. Si les hace si es muy complejo la anterior ecuación que hemos utilizado para hallar cambio de entalpía, también pueden utilizar esta otra ecuación que es un poco más sencilla, que me dice lo siguiente. La derivada del cambio de energía libre respecto de la temperatura, esto obviamente a presión constante, igual que en el anterior caso, va a ser igual a menos el cambio de entropía. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Simple, ¿no? Primero tenemos que hallar lo que es la derivada de delta G respecto de T. ¿Hasta qué va a ser igual? Vamos a la ecuación. El primero, término independiente. Esto se va a volver cero. Derivada de 40,55T. Va a ser directamente, ¿no? 40,55. Va a ser 40 menos 10,22 logaritmo de T. Entonces va a ser menos, es 1 sobre T. Esto me dice que va a ser igual entonces a menos el cambio de entropía. Entonces prácticamente de aquí, ¿qué se deduce? Que el cambio de entropía va a ser igual a 10,22 de T menos 40,55, ¿no? Entonces ya podemos hallar lo que es el cambio de entropía. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 10,22 dividido entre la temperatura de estudio, que va a ser 100 grados Kelvin. Esto menos 40,55. ¿Cuánto sale entonces el cambio de entropía? Menos 40.45. Gracias. Y esto está, ay, mucho me olviden qué cuesta esto. Calorías. Esto está pues en calorías por cada mol. Calorías por cada mol, llegaría a ser de 3,56 moles. Hay que multiplicar por 3,56 moles. Entonces, ¿cuánto sale el cambio de entropía a 100 grados Kelvin, por favor?
Menos 144.002. Gracias. Esto está en 20. calorías. 002. 002. Ya. Falta un 0 entonces. Listo, ya tenemos eso. Entonces, ahora nos faltaría ya lo que es el cambio de entalpía. Entonces, si nosotros recordamos, vamos a despejar de la ecuación de Gibbs-Hellman, bueno, una de tantas, que va a ser igual a delta G más temperatura delta S, ¿no? Esto va a ser igual al delta G, que va a ser de, ¿dónde está? 79.772,27. 79.772,27. Tiene muchos 7. Más la temperatura, que es de 100, la que estamos estudiando, por el cambio de entropía, que va a ser de menos 144,002. ¿Cuánto sale entonces el delta H? Cambio de entropía. Está sonando mucha cosa. $65.372.07. Y esto está en calorías. Eso también lo podemos reducir, ¿no? Como 65,37 kilocalorías. Eso es más cristiano, está así. Entonces, de esas dos formas se puede hallar lo que es delta H y delta E para hallar entalpía. O bien, y luego de eso el cambio de entalpía. Ahora bien, vamos con el último caso que se puede presentar en este tipo de problemas. ¿No es este el último caso? ¿Dónde está? Ay, no he preparado el último caso, che. Ya que vayan colocando, chicos, por favor, su nombre en el chat. Hasta aquí yo creo que va a ser la clase del día de hoy. No he preparado el último problemita para hoy día, ya que nos falta ver un caso más de esta parte. Y luego de eso vamos a entrar a, bueno, ya hemos entrado en realidad a lo que es espontaneidad y equilibrio. Y ahora lo que nos falta ver de esta parte, más que todo, el ingeniero se centra en esto, ¿no? En este tipo de problemas. Ahora lo que vamos a ver es netamente lo que es equilibrio químico, la siguiente clase. Y también, como tal vez ya deben saber, ¿cómo es esto? Así. Vamos a empezar desde la siguiente semana a pasar clases de manera presencial. Ahora, el aula yo creo que les voy a avisar ya en esta semana. Todavía no me han dado aula. Y vamos a empezar la siguiente semana de manera presencial. Bueno, teníamos que iniciar desde esta semana, pero ha habido un cambio debido al aula, ¿ya chicos? Les voy a avisar entonces, así que desde la siguiente semana vamos a empezar ya a pasar de manera presencial. Cualquier cosa, pero les voy a avisar por el grupo, ya chicos. Eso sería todo entonces por la clase del día de hoy, chicos. Y nos veríamos la siguiente semana, de manera presencial, ¿no? Hasta luego, chicos, entonces, se cuidan. Cualquier pregunta me pueden hacer nomás a mi WhatsApp, ¿ya? Chao, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego, Axel. Hasta luego.